Preocupando a todos, se habló de que ya se habían presentado algunos casos en el Hospital Carrión, en el Callao. Así es, vamos a ver la información con Renzo Macei. Renzo, buenos días. Muy buenos días, Renzo. Buenos días, Carla, Carlos, ¿cómo están? Y lo que estamos apreciando es un tradicional lavado de manos, y es una de las medidas de prevención que hoy los médicos recomiendan practicar con mayor frecuencia ante el peligro de la denominada gripe porcina, que ya ha cobrado varias víctimas mortales en México, y que obviamente ha causado la alarma en muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino también de otros continentes. Nos encontramos en el ambiente especial que ha sido habilitado en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Es un ambiente especial habilitado para las personas que puedan presentar algún síntoma de la denominada gripe porcina. Nos acompaña el doctor Alfredo Guerreros, subdirector del Hospital Daniel Alcides Carrión, quien nos va a precisar los detalles de estas medidas que se han dispuesto en el primer puerto. ¿Cómo está, doctor Guerrero? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos ustedes al hospital. Efectivamente, nuestro hospital es un centro de referencia regional y nacional para pacientes potencialmente enfermos con la llamada gripe porcina. Evidentemente, aquellos pacientes que tienen un grado de sospecha y de severidad por lo menos moderada, y es por eso de que el hospital desde el año 2005 está preparado para este tipo de epidemias que inicialmente fueron declaradas para el SARS, luego para la gripe aviar y ahora para la gripe porcina. De tal manera de que este ambiente es un ambiente que está diseñado inicialmente si el número de pacientes es reducido, y luego hay otros ambientes que serán establecidos si es que el número de pacientes es mayor. Aparte de la típica medida de prevención, que es el lavado de manos, que ustedes están recomendando realizar con mayor frecuencia, hay otras medidas de prevención que también los pacientes deben practicar, y los pasajeros obviamente que llegan desde México o de otros puntos del mundo. Sí, evidentemente las medidas son una sumatoria de medidas, no es una sola medida la que va a evitar la transmisión del virus. Dentro de ellas está cubrirse la cara al toser o estornudar con un pañuelo, con un papel tisú, con papel higiénico o incluso con la flexura del codo. Esa es una de las medidas. Evidentemente el lavado de manos es otra. El tercero es tratar de evitar el contacto con personas enfermas o sospechosas o tosedoras, evitar el hacinamiento, es decir, estar muy agrupados y cerrados ahora que la temperatura ha bajado. Una tendencia muy nuestra es a cerrar las ventanas, a estar cada vez más aglomerados para tener más calorcito. Y eso más bien lo que hace es favorecer la diseminación de los virus entre las personas. El uso de estas mascarillas, ¿ya es recomendable utilizarlas? Bueno, hemos visto en México y en el aeropuerto Jorge Chávez que personal ya del Ministerio de Salud, del gobierno regional, están utilizando este tipo de mascarillas ya. Es recomendable para el personal de salud que está en contacto con personas potencialmente enfermas, y no necesariamente solo de gripe porcina, sino puede ser de otro tipo de gripe, otro tipo de virus. Inicialmente estas mascarillas brindan una protección en condiciones normales. Este otro tipo de mascarilla, que es una mascarilla especial, es para en los casos en los cuales los médicos hacemos procedimientos y producimos aerosoles, las clásicas nebulizaciones, o cuando se tiene que intubar a los pacientes que están más graves. En esos casos se utilizan las otras mascarillas, pero inicialmente para el manejo, digamos, común de las personas, la otra mascarilla es la indicada. Doctor, en el caso de esta persona, esta joven peruana, que presentaba algunos síntomas y en las próximas horas se va a descartar o no si efectivamente corresponde a una gripe porcina. Algunos señalaban de que por qué no fue trasladada a un centro hospitalario antes de su domicilio. ¿Esto no representa algún peligro? Las recomendaciones del Centro de Control de Infecciones de Atlanta, de Estados Unidos, y de la Organización Mundial de la Salud no indica que todos los pacientes deban ser hospitalizados. Los pacientes pueden ser aislados en su casa dependiendo de la severidad de la enfermedad.
uno puede incluso estar, entre comillas, en cuarentena dentro de su casa. Los pacientes que son hospitalizados son aquellos cuyas condiciones son más delicadas y cuyo acceso a la salud y a la medicación es mucho más difícil. Pero evidentemente en este caso la paciente fue evaluada de manera correcta, sus condiciones eran bastante buenas, se tomaron las muestras correspondientes, las condiciones en su hogar eran las adecuadas como para poder mantenerse, está bajo supervisión constante de tal manera que la referencia puede ser muy rápida si así lo necesitara. El protocolo que se siguió con esta persona es el que se está aplicando. Es el que regularmente se aplica bajo un sistema de referencia nacional. Son muestras de la Son muestras y se llama hisopado faríngeo y hisopado nasal. Son dos pruebas que se hacen, una se llama inmunofluorescencia indirecta, que es la que dura 4 horas, y la otra, que es la definitiva, que se llama PCR. Es una prueba mucho más específica para la detección del virus. Hasta el momento no hay novedades sobre No nuevos tenemos casos. resultados en este momento, ni tenemos nuevos casos sospechosos, por lo menos acá en el hospital. Ok, doctor Guerrero, muchísimas A gracias. usted, muchas gracias. El doctor Alfredo Guerrero, subdirector del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Este es el ambiente que se ha habilitado en este hospital Chalaco del primer puerto. Así que, Carlos, simplemente la invocación al público a tomar las precauciones que ha recomendado el Ministerio de Salud del Gobierno Regional del Callao para evitar que se presenten este tipo de virus en nuestro país. Es la información, adelante con ustedes en Estudios. Gracias, Renzo, por la información entonces desde la provincia constitucional. Haces aislamiento entonces para posibles contagios de gripe porcina en el hospital Carrión. Y nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se vaya porque más adelante vamos a estar conversando con Uriel García, médico patólogo, para hablar sobre ese tema precisamente. Así es, hacemos